Muy buenas, habitantes del ático. En el análisis anterior bajamos a las entrañas de una casa del horror donde nada era lo que parecía. Máscaras, trampas, sadismo. La cinta nos llevó a una noche que empezó como un juego y acabó en una pesadilla brutal. Pero ahora toca un viaje diferente, uno que no transcurre en sótanos ni pasillos oscuros, sino en un mundo donde la violencia no se esconde, sino que se integra en lo cotidiano. Una experiencia tan perturbadora que no se parece a nada que hayas visto. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos al ático de Velayud. Hoy analizamos Bad Boy Bobby, película australiana de 1993, dirigida por Rolf de Geer. Desde la primera escena esta película te golpea, pero no con sustos ni sobresaltos, sino con lo crudo de su planteamiento. Un hombre de 35 años ha vivido toda su vida encerrado en una sola habitación. No ha salido nunca. Su madre le ha convencido de que el aire de fuera es venenoso. Lo único que conoce es el encierro, el abuso y las repeticiones. Habla imitando, aprende copiando, no tiene referencias más allá del espacio donde ha estado confinado desde niño. Y un día ese encierro termina. No es una película de acción, no es una historia de redención, es una caída libre en lo desconocido. El protagonista, Bobby, sale al mundo exterior como si fuera un niño de 5 años en cuerpo de adulto. El espectador lo sigue sin saber qué va a encontrar, porque el mundo que descubre no es cálido ni acogedor. Es caótico, sucio, impredecible. Bobby no encuentra libertad, encuentra otra forma de encierro, con nuevas reglas que no entiende. Lo observamos moverse como un espejo roto que devuelve distorsionado todo lo que ve. La sociedad no le ofrece refugio, sino un catálogo de miserias humanas: abandono, hipocresía, abuso, indiferencia. Y él las repite, como si fueran parte de un aprendizaje natural. La película avanza como un experimento sin normas. No hay una estructura clásica. A veces parece comedia, otras drama absoluto. En algunos momentos roza el terror. Y todo eso sin necesidad de sangre ni monstruos, porque el verdadero horror está en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se calla. Técnicamente, la cinta es un reto en sí misma. Rolf de Geer tomó una decisión arriesgada. Cada secuencia está filmada por un director de fotografía distinto, más de 30 en total. El resultado es un collage visual que refuerza la idea de fragmentación. Cada lugar nuevo que visita Bobby parece tener su propia textura, su luz, su tono. Nada es uniforme porque nada lo es en su experiencia. La música juega con lo mismo. Ruidos extraños, voces distorsionadas, repeticiones que se vuelven mantras, todo contribuye a que vivas la historia desde la perspectiva de alguien que no entiende el mundo. Nicholas Hope, el actor protagonista, se lanza al vacío con una interpretación que no hace concesiones. No busca que el espectador lo entienda ni lo quiera. Se entrega al personaje con una mezcla de brutalidad e inocencia que descoloca. Habla con frases cortadas, repite palabras, observa con extrañeza. A veces provoca ternura, otras rechazo. Y todo eso lo hace sin exagerar, con una naturalidad que incomoda. Bad Boy Bobby no tiene género definido. Puedes etiquetarla como drama, como comedia negra, como cine de autor, pero lo cierto es que se mueve entre todos esos registros sin pertenecer a ninguno. No es una historia que se pueda contar con facilidad, ni una película que recomiendes en una cena. Es de esas que, si conectas con ella, se te queda en la cabeza durante días. Y si no conectas, probablemente la detestes desde el minuto 10. Hay escenas duras, muy duras.
pero nunca gratuitas. La incomodidad que provoca tiene un propósito. No busca escandalizar por escandalizar. Busca mostrar lo que pasa cuando alguien se enfrenta al mundo sin filtros, sin barreras morales, sin aprendizaje previo. Lo que haría un ser humano si solo aprendiera por imitación y supervivencia. La película tampoco es condescendiente con su protagonista. No lo convierte en un mártir ni en un héroe. No hay moraleja. No hay camino claro. Solo un seguimiento constante de un personaje que va evolucionando a trompicones, que pasa por fases de agresividad, de ternura, de desconcierto total. Lo más perturbador no es su historia, sino lo que dice del resto de personajes. Porque lo que se encuentra Bobby al salir no es una sociedad comprensiva. Es un desfile de individuos que también están perdidos, que también arrastran traumas, egoísmos y mentiras. En el fondo, lo que plantea la película es que todos estamos un poco rotos, solo que lo disimulamos mejor. La diferencia es que él no sabe disimular, y por eso nos incomoda tanto, porque no tiene máscara. Dice lo que oye, hace lo que ve, no finge. Y eso, en un mundo lleno de apariencia, es más terrorífico que cualquier monstruo. Lo curioso es que, a pesar de su crudeza, la película tiene momentos de humor. Negro, absurdo, incómodo, pero funciona. Porque entre tanta miseria aparecen chispazos de humanidad inesperada. No hay nada predecible. La cinta desafía constantemente tus expectativas. Si crees que va a seguir un camino, lo cambia. Si parece que se va a suavizar, se vuelve más agresiva. Si esperas una conclusión, te lanza otra pregunta. Bad Boy Bobby no busca gustar, busca provocar. Es incómoda, sucia, fea, pero también es única. Es una de esas películas que solo se pueden hacer una vez, porque cualquier intento de imitación quedaría vacío. Rolf de Geer arriesga en cada plano y eso se nota. No hay un solo momento cómodo en toda la película. Y sin embargo, es difícil apartar la mirada. No es un visionado que se recomiende a todo el mundo, pero si estás dispuesto a ver algo completamente distinto, que se salga de lo habitual, que te saque de tu zona de confort y te obligue a mirar lo que no quieres ver, entonces adelante. Te espera una experiencia difícil, pero inolvidable. ¿Y tú? ¿Te atreverías a salir al mundo si no conocieras nada de él? ¿Podrías soportar lo que ves fuera sin ninguna preparación previa? Esa es la pregunta que esta película lanza, sin responderla. Y quizá por eso sigue resonando tantos años después. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si esta película te ha removido por dentro, no estás solo. En el ático de Belayut siempre buscamos esas historias que no se olvidan fácilmente. Si te ha gustado este enfoque distinto, deja tu like, comenta qué te ha parecido Bad Boy Bobby y suscríbete para no perderte el próximo descenso al cine más incómodo, oscuro y valiente. Nos vemos en el siguiente vídeo.